¿Les parece? Entonces, vamos a caminarle aquí con la presentación. ¿De qué platicaremos en estos breves momentos? ¿Sí? Eh, ¿Qué es Project Management? Una definición obviamente propia, mía, como les digo, ya de muchos años en el negocio. Luego vemos el ciclo de vida, que es una característica esencial de los proyectos. Luego el triángulo del diablo, ¿sí? Probablemente Chris recuerde que yo le llamo así a un triángulo muy famoso de la administración de proyectos y vamos a ver por qué. Luego el rol del project manager, el artista de todo esto. Y entre los que asistan al seminario, pues al webinar, perdón, pues rifamos un libro, lo sorteamos al final de esta sesión. Eh, ya sea vía chat o ya sea con micrófono, sin ningún problema, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier contribución, adelante, bienvenida. Entonces, ¿qué es Project Management o qué es la administración de los proyectos? Bueno, yo la defino de la siguiente manera. Es planeación, organización, ejecución, control y cierre de actividades y recursos involucrados en el proyecto. ¿Sí? Aquí, si lo ven, añado la palabra organización porque me parece importante distinguirlo un poquito de la planeación. ¿Sí? La organización es todo aquello que lleva en el contexto tu proyecto, es todo aquello que está fuera del alcance del proyecto, pero que está o dentro de tu organización o fuera de tu organización. ¿Sí? Yo creo que además de planear tu proyecto, debes considerar aspectos como las políticas de tu organización, la estructura organizacional o aspectos externos como el clima político, aspectos externos como pues de evaluaciones quizá, divisas. Por eso considero que organización debe ser parte de la administración de proyectos, la parte contextual que se llama de la administración del manejo de proyectos. Sí. Y también la administración de proyectos, estimado, yo la ubico y la relaciono con la administración del ciclo de vida del proyecto. Esta característica del ciclo de vida de un proyecto, pues hace precisamente que la administración sea tan interesante. Fíjese, hoy hace un par de horas estaba trabajando con una organización de la sociedad civil en Guatemala. Ellos están definiendo sus proyectos y les costaba y vamos aprendiendo mucho trabajo definir actividades del proyecto y actividades que van después del proyecto. Lo que yo llamo el proyecto y el proceso, lo que yo llamo el proyecto y las operaciones. Entonces, a mí se me hace a veces increíble cómo nos cuesta o a mucha gente les cuesta trabajo distinguir lo que es un proyecto y lo que es un proceso, y desde luego distinguir el ciclo de vida. Y yo les digo, tu proyecto es algo que empieza y si le puedes poner fecha fácilmente, es un proyecto y tiene un ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo digo administrar el ciclo de vida? Mi propuesta es esta, miren, a ver qué les parece. Probablemente hayan visto algo similar, pero tiene características particulares. Primero, los costos o los recursos del proyecto tienen esa tendencia o esa figura o esa forma, ¿cierto? Cuando ustedes manejan proyectos en la fase de inicio, en la fase de planeación, no se involucran tantos recursos, no se llevan tantos costos. Por ahí tengo la estadística, entre inicio y planeación, los proyectos se llevan entre el 2 y el 10% del dinero, según la estadística. Después de la planeación empieza la ejecución y aquí sí empieza el desborde de costos o, bueno, el gasto de costos, el involucramiento de recursos. Fíjense, algo que ya se lleva con una tendencia mucho mayor. La estadística dice que aquí el gasto del proyecto tiene un más o menos abarca desde un 60 hasta un 80%
costo total del proyecto. Y al final del proyecto, cuando estamos en el cierre, entregando, yo diría puliendo, afinando, empacando, etcétera, etcétera, otra vez la curva de recursos, la curva de gastos se aplana un poquito, ¿verdad? Entonces, esta curva es esencial y que nosotros conozcamos su patrón porque tiene que ver con las decisiones que tomamos, ¿sí? En todo proyecto tenemos nosotros que tener entregables o a lo mejor ustedes le llaman hitos o a lo mejor ustedes le llaman milestones, ¿sí? Y se pueden plantear a lo largo de todo el proyecto, ¿sí? Y vuelvo a insistir, este concepto de entregable, de algo que te estoy dando con el proyecto, es propio de la administración de proyectos. Si ustedes lo llevan a otro ámbito de procesos de mantenimiento de calidad, no se usa, no es tan útil este concepto de entregables. Y por entregables estoy hablando de metodologías ágiles que ahora están muy de moda, lo voy a llamar así, y por metodologías híbridas, ¿verdad? Entonces, un entregable es algo que tú precisamente entregas para revisión al final de tu etapa. Aquí, por ejemplo, al final de la etapa de inicio, ¿sí? Entregas tu idea, a lo mejor si eres emprendedor, tu idea de negocio y recibes aprobación. Eso te marca la siguiente etapa, ¿sí? Que es la planeación y tú puedes entregar el plan del proyecto y el diseño y eso te marca una siguiente etapa y tu siguiente etapa que es ejecución y entregas un producto de lo que estés haciendo. Puede ser, si eres emprendedor, el plan de negocio, si eres desarrollador de software, el sistema trabajando, en fin. Si eres constructor, pues entregas la nave. Y luego viene la etapa de cierre. ¿Sí? La etapa de cierre es donde entregas tú los reportes y los finiquitos. También en la semana pasada estuve dando un curso en Santiago de Chile y la gente que hacía auditorías y que hacía auditorías llevadas a cabo como un proyecto, ellos decían que el proyecto se terminaba con las lecciones aprendidas. En principio estuvimos de acuerdo hasta que ellos las lecciones aprendidas la ubicaban aquí porque eran lecciones aprendidas producto de la auditoría con el cliente. Entonces yo les dije, en ese momento estás terminando la fase de ejecución, estás entregando un informe de auditoría y las lecciones y las correcciones, ¿sí? Pero tu proyecto como tal debe tener un cierre administrativo, ¿sí? Debe tener un cierre de cuentas, de gastos, de recursos, de contratistas, etcétera, etcétera, hasta que emites tu reporte de cierre de proyecto. ¿Sí lo ven? Ahora, a lo largo del proyecto se pueden obviamente poner más entregables, pero yo siempre digo los suficientes, ni muchos ni poquitos, porque entonces no llevas un buen control. Vean este patrón, sí, esa tendencia que acabo de poner, que es un patrón que representa, número uno, la incertidumbre. O sea, lo que no sabemos del proyecto. Número dos, representa también el impacto de las decisiones. Y número tres, representa también los riesgos, ¿sí? Entonces, vean cómo va de mayor a menor, va descendiendo. Cualquiera de estos, incertidumbre, impacto, riesgos, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, ¿sí? Cuando va empezando un proyecto en los inicios, evidentemente hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos y porque apenas tenemos la idea general o la negociación general o el objetivo general. Mientras vamos avanzando y hacemos la planeación, ya incorporamos más cosas, incorporamos la tecnología, los elementos principales. Cuando estamos en la ejecución, ya tenemos más información y quizás lo que no sepamos sean algunos detalles. Ya para el cierre de proyecto, evidentemente, tenemos prácticamente toda la información. ¿Ya? Entonces, el impacto de las decisiones.
también es importante para nosotros, ¿sí? Fíjense, cuando tú tomas decisiones a lo largo de todo el proyecto, las decisiones que más impactan, ¿cuáles son? Según esta gráfica, las de las etapas iniciales. Cuando decides tu idea, cuando decides la tecnología, cuando decides tu mercado, cuando decides el área donde vas a construir, cuando decides la ingeniería básica, es cuando decides lo que posteriormente te va a impactar en mayor o menor medida en tus costos y en tus recursos. ¿Sí? Entonces, pongamos, por ejemplo, para el desarrollo de un software, ¿no? Cuando decides el lenguaje en el que vas a programar y la base de datos que la vas a programar, por lo general la decides a veces al final de la etapa de inicio, a veces al principio de la etapa de planeación con el cliente. Si esa decisión no fue la correcta, pues te va a impactar muchísimo en los gastos. Esta curva de costos se va a acelerar muchísimo, ¿sí? Se acelera mucho, se inclina hacia un gasto muy fuerte. En cambio, consideren que toman decisiones ya en la parte de ejecución, en el cierre de la ejecución, por ejemplo. Si piensan en proyectos, verán que ya el impacto de esa decisión ya no es muy fuerte. Volviendo al caso de desarrollo de software, ya las decisiones que toman los desarrolladores, los inspectores, los analistas al final, pues qué decisiones toman de módulos, de la prueba del software, del color de la pantalla, de los botones, dónde ponerlos, ¿sí? Entonces, alguna mala decisión en ese aspecto, pues el impacto es corregir, es un día más de programación, es una junta más con el cliente, pero ya no es de la magnitud de haber escogido, por ejemplo, mal en la base de datos del desarrollo que se está haciendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas? Acuérdense que está abierto y somos poquitos para que se puedan sentir en confianza. ¿Ok? Entonces, esta curva yo la complemento con algo que vi hace un buen tiempo y que me impactó bastante, ¿sí? Es esta curva roja, miren, la roja, roja punteada, ¿ok? Déjame ver si nomás se puede presentar la roja punteada, ahí está. Esta curva roja punteada surge de una investigación que hicieron en Estados Unidos, donde evaluaron aproximadamente 200 proyectos, Rubén, y le preguntaron a los directivos de esos proyectos, no al project manager, sino a la etapa siguiente, los jefes de los project managers. Y también le preguntaron a los jefes de los jefes de los project managers, casi directores de la empresa donde se estaba llevando a cabo el proyecto. Y le preguntaron, ¿cuánta atención le pones tú al proyecto durante todas las etapas? Y ellos dijeron, bueno, la fase de aprobación es muy importante para mí, hago juntas, reuniones, leo documentos y tengo cierto nivel de participación en la aprobación. Después, pues dejo que mis project managers, los equipos trabajen, ejecuten y vean cómo en la fase, al terminar la planeación y en la fase de ejecución, baja mucho el nivel de atención de los directivos. Y en la fase de cierre, otra vez sube mucho el nivel de atención de los directivos. ¿Sí? Así resultó de la entrevista a directivos de empresas estadounidenses. ¿Verdad? Lo que los investigadores dijeron y que a mí me hace clic y con mi experiencia me impresionó, es que de acuerdo a esta curva, fíjense, a la roja, ¿se acuerdan de esta? ¿Sí? El impacto de las decisiones en el proyecto, ¿dónde es más fuerte? En la etapa de inicio y en la etapa de planeación. Y vemos que en la encuesta salió que los directivos le prestaban relativamente menos importancia a los proyectos en esas etapas que en la etapa de cierre. Yo cuando la vi dije, pues ya para qué, directivo, ya para qué te involucras tanto en actividades como
junta con el cliente, le vamos a entregar, junta con el equipo, ya está todo listo, junta con el equipo, entreguemos cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto yo lo viví, por ejemplo, en la industria siderúrgica, ¿sí? Cuando montábamos equipo y maquinaria sobre la línea, los directivos sí estaban más o menos interesados, no mucho, en en la maquinaria que íbamos a comprar. Pero cuando la íbamos a montar, ahí estaban presentes, podría decir 24 horas, ¿no? Pero otra vez, ¿ya para qué? Ya las decisiones importantes se habían tomado. Entonces, de ahí que se nos presenta una línea en la cual tanto los directivos, no solo los directivos, también el equipo del proyecto y el project leader deben poner más atención y es en las etapas iniciales, porque ahí se toman las decisiones importantes, ¿sí? Y siempre les digo, eso cómo lo haces factible, eso cómo te aseguras de que tu proyecto va a tener éxito tomando en cuenta esta línea verde, pues trata de que tus reuniones, trata de que tus documentos que están saliendo en las etapas iniciales, el charter, el concepto inicial, la ingeniería básica, el diseño del software, trata de que esos entregables los revisen todos los actores que están hacia adelante del proyecto, los revisen los que van a ejecutar, los revisen los que van a inspeccionar, los revisen los que van a entregarle al cliente, ¿sí? Es difícil, no es fácil porque la gente dice, no, tengo muchas reuniones, muchas juntas, tú échale para adelante y cuando me toque a mí lo resolvemos. Pero de acuerdo a estos patrones, ¿ya para qué? Te va a implicar mucho trabajo y mucho costo tratar de resolver cosas por malas decisiones que se tomaron al principio o porque no fueron involucrados todos los tomadores de decisión. ¿Ya? ¿Está bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, Totalmente correcto, Dan. Ya me conecté. sí, Ya conecté el micrófono, te pero sí, hace es clic con tu totalmente, experiencia, Rubén. totalmente, totalmente. Al principio no es mucha la atención de los directivos y tenemos que buscarlos y tenemos que andarlos arrancando de sus reuniones, ¿verdad? Para que Sí, nos hagan caso y ya al último es cuando ya están pues muy interesados, ¿verdad? sí, al En los último se resultados que están dando. interesan, ¿sí? En parte porque al último pues van a sacar el cash del proyecto, ¿sí? Y mira, Sí, Rubén, desde hace unos aproximadamente 10 años, también dentro de la trayectoria que llevamos, eh, conocí una metodología que se llama los roles de Belvin, ¿sí? Los roles de Belvin nos ok, mide el desempeño de los miembros del equipo del proyecto y tiene varios roles. Y esos roles, cuando estuve tomando la capacitación y me certifiqué en roles de Belvin, identifiqué que el project manager a lo largo del ciclo de vida de proyecto debe traer varias cachuchas, Guillermo, o varios roles. Sí, se lo voy a plantear aquí, a ver si también les hace clic. ¿Sí? Ahí están. Aquí estoy mostrando 4 de 9 roles de Belvin. Si ustedes pueden fácilmente, aquí está el nombre, roles de Belvin, googlear y van a aparecer ahí, les van a aparecer los 9 roles. Pero el project manager, que es aquí el artista, puede representar 4 roles. ¿Sí? Lo interesante es que debe cambiar un poquito su estilo conforme avanza el proyecto. Miren, en la etapa de inicio, el project manager debe ser principalmente visionario, principalmente creativo, principalmente inspirador, principalmente flexible, ¿sí? En los roles de Belvin, este rol donde hay un foquito se llama el creativo, ¿sí? Entonces, cuando el project manager tiene este estilo, permite una generación del proyecto, ¿sí? Que toma en cuenta diferentes escenarios, diferentes posibilidades, diferentes tecnologías. No se cierra, ¿verdad? No se cierra a uno solo porque está en su fase de creatividad. Si aprueban el proyecto, se cambia de rol. Este rol que ven ustedes aquí
es un rol con engranes, ¿sí? El rol se llama implementador en Belvin, el implementador. Y el perfil del implementador es alguien 100% planeador. Es alguien, Cris, 100% estructurado, ¿sí? A esta gente a veces les dicen cuadrado, pero debe tomar ese rol porque está haciendo un plan, ¿sí? Aún en las metodologías ágiles, cuando se dice que se debe ser muy flexible, sí, flexible, pero contra un plan, ¿sí? Flexible, pero contra una descripción de entregables, flexible contra un blog de proyectos, ¿sí? Entonces, esa flexibilidad y esa característica de organizar, de planear, de estructurar, le va a servir muy bien para la planeación y diseño. Cuando pasa a la siguiente fase, cambia el rol. Aquí, como lo ven ustedes, el icono es un rol de el coordinador, ¿sí? El orquestador. El símbolo del rol de Belvin es un orquestador, porque entonces ya tiene que coordinar toda la ejecución del proyecto. Y cuando pasa a la última etapa, tiene el rol de, le llaman el finalizador, ¿sí? El finalizador en los roles de Belvin es alguien sumamente detallado, sumamente delicado, sumamente cuidadoso de que todo esté listo, de que todo esté preparado, de que todo funcione. Entonces, así debe ser el project manager en esas etapas. Ahora, siempre le digo a la gente, bueno, definitivamente no somos supermanes, definitivamente que seamos creativos y también implementadores y también coordinadores y también finalizadores, al menos en la metodología de Verbig, no se da, sobre todo este rol de creativo con este rol de implementador, están peleados, entre comillas, pues, ¿sí? Pero entonces tú puedes aprovechar esta enseñanza, pues, para apoyarte en la gente que tenga esos roles. Tú como project manager en la etapa final te acercas y le das trabajo y le dices que te apoye a alguien del equipo, pues que tenga las características de finalizador, detallista, cuidadoso, organizado, ¿sí? Y si estás en la etapa inicial, lo mismo, te acercas a los creativos y así sucesivamente. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, Interesante, interesante. muy bien. Cris, ¿está bien? ¿No hay dudas? No, ahorita no, gracias. No, todo bien. Ok, Gracias, Alan. entonces, en resumen, sí. Cuando manejamos y administramos un proyecto, administramos ciclo de vida y administramos etapas. Aquí puse 4, pero puede haber más etapas, sí. Y tengamos cuidado porque cada etapa tiene sus características específicas y yo diría también la lección aquí es las decisiones importantes se toman al inicio del proyecto. Ahí pónganle muchísima atención. Es como, pongo el ejemplo, cuando hacemos un libro, a lo que más le pondría yo atención es cuando hacemos el índice. Ponerle mucha atención ya al final del libro, a ver si le falta la coma, si le falta el acento, si el verbo no está bien. Está bien, digo, hay que presentar las cosas sin errores de ortografía, pero si generaste un índice, un contenido del libro que no atrae, pues ya por más que le quieras corregir al final, ya no se va a corregir. ¿Ok? Vamos a ver un segundo concepto eh, que es el de administra tus proyectos según el tipo de proyectos, ¿sí? Siempre insisto, y no solo yo, hay muchísimos autores que dicen, dependiendo del tipo de proyecto, si tú estás haciendo un producto tangible o intangible, lo administras diferente. Si tu nivel de riesgo es diferente también, si es del tipo de mejora continua, ¿sí? En el que buscas ahorros también, ¿verdad? Si tu proyecto es flexible, como suele ser el desarrollo de software, o inflexible, como suelen ser los de construcción, también lo administras de manera diferente. En fin, siempre les digo la frase que vi en un artículo que está acá arriba, one size does not fit all. Y con eso, ¿qué recomendación te quiero dejar? Que no administres un proyecto con una metodología que no aplica para tu tipo de proyecto. Sí,
Ahorita están muy, muy, muy de moda las metodologías ágiles y Scrum es una de ellas y probablemente ustedes la conozcan y probablemente quizás hasta sean certificados, pero si te dan Scrum y aplicas Scrum para un proyecto de construcción, hay alto riesgo de no salir bien en ese proyecto, ¿verdad? Porque es otro tipo de proyecto. Déjame avanzarle entonces con el triángulo. Este yo creo que lo han visto, la mayoría de los textos, la mayoría de los cursos de administración de proyectos lo tienen, probablemente lo vimos ya con Chris. Eh, Todo proyecto finalmente tiene tres aristas que tienes que controlar: el costo o los recursos, la calidad o el alcance y el tiempo. Y este triángulo normalmente le llaman los autores el triángulo de desempeño. Hay quien, mucha gente, muchos autores dicen, no, el triángulo ya está viejo, no aplica. Aplica un cuadrado porque hay que agregarle el riesgo. Hay otros que dicen, no, ahora es un pentágono porque además del riesgo tienes que agregarle al cliente. Y bueno, han hecho muchas variaciones, créanme lo que hasta he visto un octágono por ahí con muchas aristas. Está bien, son aristas que hay que considerar, pero no me gusta porque ya no hace las cosas sencillas. Cuando tomamos decisiones es cuando podemos llevar las cosas a lo sencillo y a mí me gusta tomar decisiones con el triángulo porque es muy sencillo. ¿Y por qué le llamo el triángulo del diablo? Pues porque yo digo, es el diablo. No cualquiera maneja bien el costo, la calidad y el tiempo en un proyecto, porque además a veces no depende de él, a veces se dispara alguno de ellos, por ejemplo, el tiempo cuando se negocia entre el director de la empresa y el director del cliente, que hay que hacerlo en menos tiempo. Entonces, ahí es donde digo, al project manager y al equipo se les aparece el diablo, ¿sí? Entonces, tienen que tomar decisiones, pero las tienen que tomar considerando el costo y la calidad, ¿sí? Cuando les digo, no se ahorquen solitos, si el director de la empresa dice hay que hacerlo en menos tiempo, pues adelante, hay que hacerlo menos tiempo, pero presenten la variación correspondiente en costo y o la variación correspondiente en calidad o alcance, ¿sí? Porque de otra manera, les digo, el diablo se les va a aparecer. Si ustedes asimilan u obedecen que hay que terminar el tiempo del proyecto antes y no consideran las otras dos aristas, pues van probablemente a terminarlo a tiempo, probablemente, pero el proyecto va a sufrir mucho costo en tiempo o la gente, ¿sí? Igual cualquiera de las otras que tomen. Si nos dicen el proyecto está bien, excelente, pero el presupuesto es alto, bájamelo tantito, entonces se tiene que considerar para esa baja de presupuesto la disminución en calidad o alcance o probablemente, si es posible, hacerlo en más tiempo para compensar ese costo que le pusimos al proyecto, ¿sí? Por eso le llamo así triángulo del diablo, ¿sí? Y vean aquí que digo, siempre el equipo de trabajo debe tener clara la prioridad. En teoría, idealmente las tres son importantes, pero en tu proyecto que estás haciendo, en determinado momento, tienes que fijar una prioridad. Tienes que ver si tu prioridad es el tiempo, si es imprescindible la fecha límite del proyecto, porque si no llegas a la fecha límite pierdes mercado, por ejemplo. Tienes que ver si a veces tu prioridad es el costo, porque ya te dijeron, ni un 5 más, ni un solo 5 más para este proyecto, ya ha gastado mucho. Entonces enfocas tus baterías a fijar este punto y con calidad y alcance también. Hay muchos proyectos de los que hacemos en donde si el producto no sale con la calidad adecuada, pues va a tener trascendencia importante y adversa en los proyectos que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por eso el artista debe tener, el artista debe ser ¿cómo se llama? Alguien que malabarea, ¿sí? Que malabarea estos tres bolitas para finalmente alcanzar el beneficio del proyecto. Fíjense cómo lo pongo al final, no porque sea menos importante,
sino porque según malabareaste la calidad del tiempo y el costo, así va a ser el beneficio del proyecto. ¿Te va a redituar o no te va a redituar? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Vamos al último punto para cerrar nuestro webinar, para cerrar esto de la magia de administrar proyectos. Y les voy a presentar mi versión del rol del Project Manager, ¿sí? Lo que otra vez, lo que he recopilado en casi 40 años de qué rol debe tener el Project Manager. Claro, la experiencia más lo que he estudiado, ¿sí? El Project Manager, desde mi punto de vista, debe tener o puede tener tres roles: facilitador, manager y líder. En cada proyecto que maneje, puede tener un poquito de todo o puede tener más de uno que de otro. Lo explico rápidamente. Facilitador, ¿por qué? Porque debe proveer herramientas, proveer comunicación, proveer coaching, ¿sí? Manager, ¿por qué? Porque debe administrar costos, debe administrar tiempos, debe administrar recursos. Líder, ¿por qué? Porque debe guiar al equipo hacia el objetivo del proyecto, porque debe negociar con stakeholders para mantener ese objetivo de proyecto. ¿Sí lo ven? Entonces, un buen project manager debe tener de los tres. Y otra vez, mi estudio de administración de proyectos y mis experiencias y mis observaciones me han llevado a que habrá algunos supermanes, les digo, que tengan gran potencial o tengan grandes habilidades en los tres, pero normalmente no es el caso, ¿sí? Tendemos a ser mejores facilitadores o mejores managers o mejores líderes, ¿sí? Por eso elaboré por aquí este cuadro. Miren, este cuadro se los comparto, no lo he publicado mucho, apenas lo estoy concretando. En ambientes ágiles, ahí donde les digo, a metodologías tipo Scrum, ¿sí? Donde el objetivo de proyecto no está tan claro, se tiene que desarrollar con el equipo de proyecto y con el cliente, donde hay que hacer sprints y volver a empezar y aprender de los errores. El rol principal debe ser o debe ser de facilitador, ¿sí? Aquí es bien importante el facilitador. Y en la figura que ustedes probablemente conozcan, que se llama Scrum Master, se le conoce como un facilitador. Me voy a ir a este lado de acá, al de ambientes predictivos, ¿sí? Donde los proyectos tienen un objetivo fijo, tangible, para ejemplificar un edificio. Un edificio lo tienes que hacer en un enfoque predictivo, haces tu programa, haces tu GAN, tu ruta crítica y vas ejecutando los proyectos. Hay poco margen para la creatividad, hay poco margen para la innovación, entonces debes enfocarte a ser un manager, ¿sí? Un administrador propiamente. Y cuando estamos en ambientes híbridos, que es un poco de uno y un poco de otro, ¿sí? Lo que más debe dársete, lo que más, el rol que más se debe dar es el de liderazgo. ¿Por qué el de liderazgo? Porque va a guiar al equipo de trabajo a encontrar su ruta, que no es ni totalmente ágil ni totalmente predictiva, ¿sí? Y hay dos esquemas más que he desarrollado y que pienso que funcionan. Si tú traes proyectos en un ambiente de innovación transformador, por ejemplo, el de emprendedor, en donde el 2010 al 2012 fui director de la incubadora de empresas del TEC de Monterrey. Entonces, manejé con mucha gente proyectos de emprendimiento, muchos emprendedores, y definitivamente el rol es el de líder, porque tienen que tener la perseverancia y tienen que tener claro el objetivo y perseguirlo, ¿sí? Entonces, se destaca ese rol más que el facilitador, más que el manager. Y por último, en ambientes de cierre y transferencia de proyectos, ¿sí? Estos son proyectos que ya se van a entregar, proyectos que están cambiando de manos, proyectos que se van a trasladar de un lado hacia otro, pues es el manager el rol predominante, ¿ya? Entonces,
Aquí cierro diciendo qué tipo de proyectos estás y qué cachucha deberías tener, ¿sí? Y si no la tienes, pues otra vez, apóyate en tu equipo, apóyate en tu gente, alguien que sea buen facilitador, alguien que sea buen manager y alguien que sea buen líder de proyectos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces fíjense, No, no. cerramos con este de roles, vimos ciclo de vida y vimos también el triángulo del diablo. Todo esto como la magia, el arte de manejar proyectos, ¿sí? Entonces, déjame cerrar aquí. ¿Cuáles son las competencias y talentos finalmente que el artista del manejo de proyectos debe de tener? Pues aquí están y estas probablemente ya ustedes las conozcan, probablemente no, ¿sí? Si eres facilitador, tus habilidades deben ser, les llaman power skill. ¿Cuáles son esas? Las del manejo de gente, ¿sí? Debe ser extremadamente conocedor de la gente, motivador, alentador, eh, pues yo te podría decir hasta simpático, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene un manager? Está en inglés porque son competencias, power skill, people, son competencias de los estándares internacionales, ¿no? Entonces, si vas a ser manager, la competencia es ways of working. ¿Qué es eso de ways of working? Metodologías, ¿sí? Aquí es donde entra, miren, ¿sí? Cuando tú eres buen manager y cuando necesitas aplicar tus habilidades de manager es cuando conoces una metodología, cuando eres organizado, cuando llevas un método. Y si tú eres líder, debes tener competencias, lo que le llaman de business acumen y perspectiva. Es decir, para ser un buen líder debes entender muy bien hacia dónde va tu proyecto, a qué parte del negocio le impacta, cuál es el retorno de inversión de tu proyecto, cuáles son las perspectivas de tu proyecto una vez que lo entregues, ¿sí? Entonces, debemos, dependiendo del rol que queremos jugar, debemos entrenarnos en esas habilidades, en esas características. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Alguna duda? Ninguna al Bueno, momento. déjenme entonces cerrar. El webinar está diseñado para terminar aquí. Por acá le pongo, vamos a dar un curso, el curso del arte de administrar proyectos de 12 horas la semana que viene. Si a ustedes les interesa o tienen personal que les interese, porque básicamente es un curso para Junior Project Managers, ¿verdad? Yo doy cursos a 3 niveles para directores de proyectos y para Project Managers. Entonces es para Junior Project Manager, va a ser la próxima semana, jueves por la tarde, viernes por la tarde, sábado por la mañana. Si quieren ponerle, copiar el URL o el Bitly, como les digo, ya sea que lo tomen o que inviten o que no lo tomen, simplemente hacerles la cordial invitación y gracias por estar por aquí. ¿Alguna pregunta? Todavía Sí, el curso. del curso que comentas, no sé si me puedo arreglar más información por correo. Ahorita te pongo acá mi correo en el En chat el chat, sí, para ver si invito ya a una persona que le podría interesar este curso. claro, pónmelo por aquí, Bien. ¿sí? Claro, sí. Y bueno, pónmelo y ahorita lo checo y te mando la información del curso. Ok, Con gracias. todo gusto. Y bueno, Muchísimas pues gracias. cerramos. Miren, aquí está mi libro, aquí está la portada.